Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite nuevamente estar con todos ustedes a través de este medio y de esta forma seguir estudiando las Escrituras, seguir estudiando la Palabra y a través de la misma extraer todos esos recursos, todas esas herramientas que nos permitan poder trabajar nuestro mundo interior, poder construir esa persona conforme a la voluntad del Padre, esos verdaderos hijos del Eterno. Por ende, hemos creado esta sección llamada Conócete a ti mismo, donde hemos empezado a estudiar diferentes aspectos del ser humano, sobre todo su mundo interior. Poder trabajar esas cualidades, el porqué de nuestras actitudes, nuestro comportamiento y todo aquello que involucra al ser humano. Y de esta forma, conociendo esas limitaciones, conociendo esas debilidades, pero también las virtudes y las fortalezas, podemos llegar a un equilibrio y vernos de forma coherente, de una manera mucho más consciente de lo que realmente somos, tener una percepción de nosotros verdadera y no como muchas veces pudiéramos llegar a verla totalmente distorsionado. Para ello, hemos querido establecer este tema conocido por muchas personas a la hora de hablar del crecimiento personal y en temas de Musar, porque está basado en la forma como nos miramos. Por eso lo hemos querido titular Mirando en lo profundo. Mirando en lo profundo. Porque es sumamente necesario y diría que hasta indispensable poder mirar en lo profundo de nuestro ser para conocernos, para poder caminar de manera correcta, haciendo los cambios, las rectificaciones pertinentes, como dicen los sabios, ese tikkun nefesh, esa rectificación del alma. La persona que desee tener un concepto de sí mismo correcto y desea también poseer una capacidad de pensamiento profundo, y de allí el tema, al grado tal que el concepto lógico que posee y comprende se haga parte de él, tiene que realizar un trabajo sumamente constante, ser perseverante en ello, establecerlo como una especie de desafío, de reto personal. Cualquier cualidad o virtud que se puede encontrar en una persona no es completa, ya que nadie es perfecto. Cuando alguien ve en sí mismo una virtud, muchas veces lo infla, lo maximiza y sin darse cuenta empieza a enfocarse mucho en esa virtud para ocultar aquellas otras que no son favorables o poder tapar o ocultar aquellos que son defectos o debilidades en su vida. Y de esta manera poder sentirse bien consigo mismo y dar esa apariencia de ese ser humano como que ideal, como que perfecto. El problema que al crear conceptos idealistas de nosotros mismos, va a llegar un momento en que ese concepto idealista va a chocar con nuestra realidad. Y ahí es cuando mucha gente se decepciona, se siente frustrada, se siente mal, porque no esperaba eso de nosotros, y es porque no entendieron lo que representa el ser humano. Cuando nosotros podemos ver a alguien y verlo como ser humano y que dentro de su humanidad hay cosas que no están bien, que hay debilidades, que hay errores, cualidades negativas y todo esto, pudiéramos tener como esa empatía, verlo de forma más comprensiva, ser más paciente o hasta tolerante con ciertas cosas porque sabemos que no es perfecto, que está en un proceso, que es alguien que está en crecimiento. Es como el barro en las manos del alfarero, la persona está siendo procesada. El rabino Moshe Luzzatto nos enseñó en el libro Mesillat Yesharim que este mundo se parece a la noche. Y la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué se parece a la noche? La persona que está en la oscuridad tiene dos errores o la tendencia a cometer dos errores acerca de él mismo o de hacia la forma como ve a los demás. Entonces, estos dos errores van a estar como que constantemente cerca de él.
Las personas se acostumbran a estar en lugares donde hay luz. De esa manera tienen una mejor visión, se pueden desplazar de forma correcta, sin tropezar, sin golpear, sin nada por el estilo. Es muy desagradable un lugar oscuro, un lugar donde no te sientas cómodo, donde no sepas cómo desplazarte, ya que no puedes ver bien. Tu visión se ve afectada por esa condición. Por ende, el rabino Moshe Luzzatto nos enseña que esa percepción equivocada o que la persona está en medio de esa oscuridad porque el mundo es como la noche, es porque genera dos errores. El primer error es que no vemos. No vemos bien, no vemos totalmente. Todo lo vemos a medias, como que nublado. Y el segundo error que cometemos en este mundo, producto de esta condición, es que nos equivoquemos, que podamos ver algo, lo confundamos con otra cosa y al no estar seguro con aquello que estamos viendo, podamos definirla o verla de manera incorrecta. Igualmente es el sistema de este mundo. Las personas que están muy envueltos en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pasiones, en todo aquello con lo que tienen apego, porque son personas que lamentablemente solo existen, no se dan cuenta de cómo debe vivirse, ni de los errores que cometen para corregirlo. O sea, no lo ven porque están, como dice el rabino Moshe Luzzatto, en un mundo de oscuridad. ¿Cómo cambiar esa condición si la persona no se da cuenta de sus errores, no se da cuenta de la situación donde vive? Y allí es donde está el problema. Cuando nosotros no nos damos a la tarea de superar la realidad, nos conformamos con todo esto, a pesar de que la Escritura Pablo nos dice que no nos adaptemos al mundo, mucha gente se adapta y se conforma con él. Este tema de mirando en lo profundo es un punto esencial, es como la punta de lanza para nuestra vida, porque es lo que nos va a ayudar a hacer como que ese viaje, así como Abraham con el Lech Lechá, para nosotros de igual manera. ¿En cuántas áreas de nuestra vida no nos damos cuenta de cuáles son nuestros errores o debilidades o defectos? ¿Qué debemos corregir? ¿Qué debemos mejorar como personas en diferentes áreas de nuestra vida? En esas relaciones interpersonales y todo lo que nos rodea. ¿Cómo es nuestra relación con nosotros mismos y con el Eterno, que es sumamente importante? Todo esto lo podemos mejorar o podemos estar más conscientes de ello cuando empezamos a mirar en lo profundo de nuestro ser. Hablamos de dos errores que van a ser como una constante en el ser humano, producto de estar en un sistema que prácticamente es oscuridad y que nos permite tener una visión plena de todo. Y el primero es que no vemos. El segundo error es peor que el primero. Porque en el segundo es que nosotros nos equivocamos, que erramos. Pero el gran problema o lo que incrementa el problema es que muchas veces creemos que estamos bien, a pesar de que tenemos malas actitudes, malas conductas, un comportamiento que deja mucho que desear, pero creemos que estamos bien o esa es la forma de autoengañarnos para no sentirnos tan mal, para no sentirnos culpables. Entonces empezamos a tener como una visión optimista de nosotros mismos cuando no es así. Lo que estamos tratando es como que de tapar el sol con un dedo. ¿Cuántas personas existen y que se hace difícil convivir con ellas? Muchísimas personas. Y este tipo de personas no se da cuenta lo incómodo que es y cómo afectan a todos los que conviven con ellos, porque son personas que en nombre de la sinceridad dicen cosas que ofenden. Ellos piensan tener el derecho de meterse en la vida de otro. Todo lo critican, todo lo juzgan en nombre de la verdad. Son gente hasta pesada, son muchas veces hasta negativas, porque siempre están destacando lo malo en el otro. No tienen un buen ojo. Son personas que no tienen sentido común, que no miden sus actos ni el daño que hacen en nombre de esa honestidad o en nombre de la verdad. Este tipo de personas
siempre asume que es buena gente y que, bueno, tienen que aceptarlo así, porque el que no lo acepta es porque no le gusta la verdad. Cuando vamos a ayudar a alguien o cuando vamos a darle como que esa crítica constructiva que muchas veces se dice y no construye en nada, así como la gente dice, bueno, con todo respeto, pero usted no sirve, con todo respeto, pero usted es lo peor. Entonces, ¿dónde queda el con todo respeto? Porque se está irrespetando y es más que evidente con lo que se expresa después. Muchas personas, diciendo que es importante la verdad, en nombre de la misma, lastiman y dañan a muchos que acusan, que señalan, porque se sienten con ese derecho, con esa autoridad. Empiezan a enarbolar la bandera de la verdad y de esta manera van destruyendo la vida de otros. Nunca la verdad va a traer como resultado la destrucción o el deterioro de otro que fue creado en imagen y semejanza del Eterno. Yo sé que la verdad puede ser dura cuando nosotros la recibimos, pero también la forma como se dice y el entorno donde se dice causa mucho más daño que la misma verdad. En pocas palabras, muchas veces la forma como decimos algo, pudiéramos estar perdiendo la razón por la cual la estamos diciendo. A veces la gente cree tener la motivación correcta, pero la manera en la que proceden lo hace de forma incorrecta. Si este tipo de personas existen o son comunes en nuestra sociedad, evidentemente dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias de igual manera existen. Imagínense en el área del crecimiento personal, lo peor de todo que pueda llegar a suceder cuando no hay una formación correcta, cuando no se está atendiendo estos temas, cuando no vemos un trabajo en el crecimiento personal y de esta manera podemos asumir que estamos bien. Pero ¿cómo podemos decir que estamos bien si lo que convierte el alma es la Torá y no se está cumpliendo con ella? Podemos estar distanciados del Eterno y creemos que todo está de maravilla. Y mucha gente piensa que es así. Mucha gente no asocia la obediencia con la bendición. O sea, asumen que indistintamente cuál sea su comportamiento, la bendición siempre va a estar en su vida. Es como si la bendición fuera algo que el Eterno me debe y me la debe de otorgar indistintamente cómo yo me esté comportando. Pero no es así. Imagínense por un momento y piénselo, cuando nosotros nos encontramos a alguien en la calle, a un hermano de la congregación o a alguien que es creyente y nos lo encontramos, cuando hemos saludado a esta persona, ¿cómo regularmente responde? Nunca la persona responde, me siento mal, destruido, no sirve mi vida, me siento en un laberinto, estoy en medio de una situación dura. No. La gente siempre como que tiene una visión muy optimista o siempre se le ha hablado de ese pensamiento positivista y de esta manera la gente siempre responde, estoy en victoria, no, bendecido, no, todo bien, y resulta que hay un desastre, que está en medio de una crisis, que está en medio de un conflicto. O sea, no se enseña que estar mal en un momento, pasar por una situación difícil, tener problemas es parte de la vida y que siempre tenemos que aparentar que estamos bien. Bueno, nos estamos mintiendo y estamos mintiendo a otro que pudiera ser el instrumento para ayudarnos a salir del problema. Pero no decimos el problema porque nos da pena, porque nos da vergüenza, porque nos enseñaron a que estamos en victoria, a que somos bendecidos, a que no podemos declarar lo malo, en que no podemos decir nada que sea negativo. Pero no es que estamos diciendo algo negativo, lo que estamos mostrando es nuestra realidad. Y por decir la realidad no estamos transgrediendo un mandamiento, no estamos pecando. Simplemente estamos diciendo aquello que nos está sucediendo y eso pudiera abrir un episodio que traería a nuestra vida respuestas o soluciones a lo que estamos en ese momento sintiendo o padeciendo. Pero si no somos sinceros, si no somos honestos y vivimos esta realidad o estos espejismos que nos creamos,
¿Cómo podemos obtener ayuda? Imagínense que el Eterno sabe todo lo que pasa a nuestro alrededor y nos envía a alguien que puede ser la respuesta a nuestro problema. Y la persona nos pregunta cómo estamos. En victoria, bendecido, todo bien, magnífico. ¿Cómo puede ayudar? La persona dice, ok, perfecto, está bien, no le pasa nada, está en victoria, está bendecido, ok, me voy, chao, está bien. Bendiciones, hermanos, nos vemos en otra oportunidad. Hasta ahí llegó todo. O sea, cada quien se engaña como desea. Y muchas veces es doloroso aceptar una condición espiritual deteriorada. Nadie tiene un concepto de sí mismo de esa forma. Todos piensan que están en un nivel elevadísimo, que están, en una posición espiritual única. Y resulta de que no es así. Bíblicamente o con fundamentos nos damos cuenta que no es verdad. Dicen los sabios, hablando de todo esto, que este mundo también se parece a una especie de laberinto, donde todos estamos tratando de acertar cuál camino elegir para triunfar. Pero el Eterno está arriba y ve todo mucho mejor. De igual manera, aquellos que poseen una posición elevada por su sabiduría, por su madurez, por su crecimiento personal, etc., para la persona que está en el laberinto, todo lo ve igual y no sabe dónde ir. Pero solo aquellos, como lo mencioné previamente, que se dejan guiar por lo que ven mejor, y en este caso, todos los que están viendo las cosas desde arriba, podrán salir del laberinto porque se dejan guiar por otros. Imagínense que estamos en ese laberinto, ¿no? Como los vemos nosotros en las películas, que son de siglos pasados, y vemos esos castillos y en el gran jardín hay como un laberinto y la gente se metía en los laberintos a competir, a ver quién salía del laberinto. Y desde arriba la gente iba guiando a su jugador o a su participante y le decían a la derecha, a la izquierda, la persona que está en el laberinto todo lo ve en una realidad muy limitada. Él no sabe, él va a tener que empezar a experimentar o ensayo por error. La persona que está afuera y que está viendo todo tiene una percepción mucho más clara y puede indicarle a la derecha, a la izquierda, porque está viendo la forma en que puede salir. Pero si este jugador no se deja guiar o no acepta la guía, va a estar toda su vida dando vuelta en el laberinto. Es como la persona que va a salir y se va a montar en el vehículo y vive en el primer piso, y alguien que vive en el piso número 10 está viendo que por la calle que regularmente el vecino va, está en ese momento colapsada porque hay un accidente a 3 cuadras, pero el vecino no lo ve. Él desde el piso 10 sí ve todo eso. Entonces le dice al vecino, vecino, no vaya por esa vía que usted normalmente siempre transita, váyase por otro lado porque hay un accidente. No, está bien, gracias. Pero en verdad no le presta atención y dice, no, ¿qué vas a ver él si yo siempre agarro por este camino y siempre he estado libre, nunca hay un accidente? Pues a las 3 cuadras te vas a encontrar con el accidente, la calle colapsada y no vas a poder avanzar. Todo esto por el orgullo. Todo esto es parte también de la soberbia. La persona que no aprende a oír, que no sabe oír un consejo, una orientación, va a cometer muchísimos errores en su vida porque solamente se oye a sí mismo. Cuando nosotros miramos en lo profundo de nuestro ser, vamos a encontrar cosas que a lo mejor no nos gustan, pero son parte de nosotros. Tenemos que aprender a lidiar con ellas. Tenemos que trabajar para poder rectificarlas, para poder corregirlas. Tenemos que trabajar para poder acomodarnos y de esta manera caminar de forma correcta. Aprender a ver las cosas como son, superar la realidad, buscar la verdad, no adaptarnos al mundo, renovar nuestra mente. Todo eso es parte de los grandes desafíos diarios y que muchas veces la gente no se da la tarea de asumir. Las personas que controlan su yetzer hará, o sea, su mala inclinación, son los que dominan sus impulsos. Aquellos que viven en constante balance y revisan bien sus decisiones antes de llevarlas a cabo. Los que invierten tiempo en analizar su vida,
personas que trabajan en ser dueño de sus acciones y no esclavo de sus reacciones. No son arrastrados por sus impulsos, sino que desarrollan dominio propio. Personas que cuando ven que algo está mal, lo corrigen. No están buscando ni justificar ni culpar a otro. Son personas sobre las cuales está bien fundamentado estos principios para caminar humildad, y estas son las personas que tienen la opción de salir de este laberinto o son las personas que ya están fuera del laberinto. Necesitamos darnos cuenta o aceptar que dentro de nosotros hay algo que se llama Yetzer. Yetzer es inclinación. Y tenemos un Yetzer Hatov, o una inclinación a hacer aquello que tiene un propósito correcto, o un Yetzer Hará, que es una inclinación a lo malo, a todo aquello que es contrario al eterno y que hace que superemos nuestras propias barreras, sea en lo moral o en cualquier área de nuestra vida. Es como que esto nunca lo haría, pero termino haciéndolo. El Yetzer Hará te empujó hacia ello. Hay cosas que hacemos producto de nuestras cualidades negativas. Hay cosas que hacemos producto de las debilidades. Y hay cosas que hacemos producto del Yetzer Hará. Si esto o si de esto tenemos conciencia y sabemos que debemos tratarlo y nos enfocamos en ello, vamos a empezar en la vida a tomar decisiones y precisamente vivir y no existir. Muchas veces la gente lo que hace es reaccionar y eso anula por completo el libre albedrío, porque la gente se está dejando guiar por un deseo, por un sentimiento, una emoción o una pasión, y eso anula por completo ese dominio propio, anula por completo ese sentido común. Es como taparnos los oídos o taparnos los ojos para no ver lo que está sucediendo y seguir adelante a pesar de. Así pues, toda persona que desea salir de este laberinto que hemos comentado tiene dos opciones. La primera, sigue haciendo las cosas basado en tus emociones y nunca saldrás de ese laberinto. O dejarse guiar por aquellos que están fuera y ven mejor todo. Los sabios no solo tienen conocimiento, sino un estilo de vida donde practican lo aprendido para dominar sus impulsos. Personas que están en cambios continuos, que asumen sus errores y no tratan de justificarlo o culpar a otros. Qué importante cuando vemos la vida de los grandes sabios, de los grandes rabinos, de personas como el mismo Yehoshua, como el mismo Pablo, que nos enseñan sobre todo esto. Un estilo de vida donde se practique aquello que el Eterno nos imparte como ese conocimiento que nos otorga a través de la palabra, pero también donde practicamos o vivimos lo aprendido para dominar nuestros impulsos, para desarrollar dominio propio. Y de esta forma llevaremos una vida en disciplina, que es vivir conforme a aquello que se debe basado en principios y no existir haciendo aquello que queremos basado en el viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. O yo decido o yo reacciono. Solamente hay dos formas de verlo. O yo vivo o yo existo. Y es allí donde, mirando en lo profundo, podemos mejorar todo esto. Por eso, los grandes sabios son personas, y es algo que debemos aprender, que están en cambios profundos. Es lamentable cuando alguien dice, pero sigue siendo el mismo, mira su comportamiento, su conducta. De verdad, para algunos puede ser como que bien visto, pero para otros a lo mejor no. Yo siempre he creído que la esencia del ser humano no se debe cambiar. Pero el comportamiento, la conducta, la actitud de ciertas cosas que hay en el ser humano sí se deben cambiar. Porque vinimos a este mundo a asumir cambios. En este mundo, los animales, el león, el perro, el gato, van a seguir siendo eso, no tienen mayor aspiraciones.
Pero nosotros vinimos a crecer, a rectificar, a corregir, porque este mundo simplemente es una antesala para el mundo venidero. Dependiendo de lo que yo haga en este mundo, voy a ser participante del venidero o no. Y si yo no tengo conciencia de ello, entonces no voy a estar en ese mundo venidero. Esto nos indica que estos sabios son los que ven a la persona y saben en qué área del laberinto está atorado o confundido. La Torá siempre nos indica evaluar la forma como transitamos. Cuán importante es prestar atención, cuán importante es abrir nuestros oídos para escuchar un consejo, una orientación, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder mejorar en la vida. Entendemos que a veces dar un consejo no es fácil y mucho menos darlo cuando no lo han pedido. Pero aquella persona que está percibido de lo que es su vida y que debe mejorar, siempre estará buscando una orientación o un consejo. Siempre estará meditando en su vida, reflexionando y viendo la manera de cómo mejorar, porque esa debe ser una constante. La Escritura en Efesios, capítulo 5, verso 15 al 17, nos dice la palabra: así que miren con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Eterno. Miren cómo la Escritura nos dice algo muy interesante. Primero nos dice, miren con cuidado cómo se comportan. Poder medir o evaluar nuestro comportamiento es lo que nos va a ayudar a ver qué debemos rectificar. Asumir que no somos perfectos serán los primeros pasos para grandes cambios en la vida. Dice la palabra que podemos ser imprudentes o prudentes, todo dependiendo de nuestra actitud. Y si aprovechamos el tiempo porque los días son malos, va a ser más beneficioso en procura de ese trabajo interno. Por eso dice la palabra, no sean insensatos. O sea, pudiéramos actuar con insensatez cuando no estamos evaluando nuestra vida ni nuestro comportamiento, cuando no estamos prestando atención a la manera como nos conducimos. Por eso dice luego que no seamos insensatos, sino comprender cuál es la voluntad del Eterno, que nos hace caminar con sensatez. Si la palabra nos dice que la forma de caminar con sensatez o con sabiduría es evaluando nuestro comportamiento y llevando a la práctica la voluntad del Eterno, deberíamos enfocarnos en ello. Pero a veces damos por sentado o vivimos de la presunción asumiendo de que todo está bien. Uno de los errores principales del por qué la gente no cambia es porque piensan, y ahí es donde está el problema, es porque piensan que saben qué es lo bueno para ellos. Su mente no está en condiciones de definir qué es correcto o no, porque está viciada y entenebrecida, siendo guiada por el viejo hombre, la cual se guía por sus intereses terrenales y lo distancia del Eterno. Hay personas que dicen, yo retengo lo bueno y desecho lo malo, y se oye muy bien. La pregunta es, ¿qué es lo bueno o lo malo para esa persona? ¿Basada en qué principios? ¿Cuál es el juicio de valores que tiene para establecer lo bueno y lo malo? ¿Cuál es el criterio que tiene en la vida para definir esto es bueno o esto es malo y por lo tanto esto lo tomo y aquello lo desecho? Son expresiones que se dicen, pero al no tener un fundamento, lamentablemente seguimos en el laberinto. No estamos mirando en lo profundo. No tenemos como que ese nivel de conciencia que nos diga, oye, pero
qué es lo bueno y qué es lo malo si no lo sabemos? Y si va a ser a nuestro juicio, imagínense a dónde vamos a llegar. Cuando vemos nosotros el caso de Adán, cuando el hombre come del fruto y lo que expresa la escritura en hebreo, cuando vemos que dice Gen Adán Haya Keja Mi Menú Yadav Tov Barja, normalmente en nuestras versiones de la Biblia, esto lo han colocado como ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. O sea, pareciera que el acto contra la voluntad del Eterno lo llevó a una posición mejor, porque ahora conoce el bien y el mal, al punto que es como uno de nosotros. Pero no es correcto lo que aparece en la versión, primeramente porque Adonai no se maneja con conceptos de bien y mal, sino de verdad, de mentira, de vida, de muerte, bendición, maldición. Es la forma como el Eterno lo expresa. Lo bueno o lo malo es relativo. Y por eso, cuando vemos esta expresión hebrea en una traducción apropiada en Génesis por lo sucedido en Adán, la traducción sería, ahora el hombre es único. O sea, el hombre ahora se independizó de nosotros. Ahora él va a decidir desde esa condición de haberse independizado o alejado de nosotros, lo que es bueno y malo. O sea, el hombre ahora, alejado del Eterno y con esa ceguera espiritual, con ese neshama dormido y carente de la percepción del mundo espiritual, porque no capta la verdad sino la realidad, bajo todas esas limitaciones, va a tener que establecer qué es lo bueno y lo malo. Imagínense qué tipo de decisiones puede tomar que sean las correctas o lo acerca al Eterno. Si el hombre con una mente no renovada se deja guiar por ella, creyendo que está en lo correcto, esta persona va a estar justificando todos sus actos y estará solo existiendo. Por eso mucha gente dice, no, pero es que eso no es tan malo. No, pero es que eso no es así. No es como tú piensas. Pero todo lo que están alegando es para justificar algo que le gusta, que desean o que simplemente tienen apego. El apego no solamente se mide por aquello con lo cual nos conectamos. El apego se mide mucho más cuando vemos la incapacidad que tenemos de desconectarnos. Cuando yo no tengo la capacidad de desconectarme, desvincularme de aquello que me tiene apresado. Ahí es donde vemos realmente el apego. No simplemente es por aquello que yo quiero o me gusta, sino la incapacidad que tengo para soltarlo. Ahí es donde se ve realmente el apego. Y mucha gente vive en este mundo con apegos, y sobre todo personas que dicen ser hijos del Eterno. En este mundo debemos tener conciencia de que hay líneas, y sobre todo espirituales, que determinan lo correcto o no, la forma como podemos proceder dentro de lo permitido o salirnos de la línea y caminar en lo prohibido. Aunque sean muy finas estas líneas, no significa que no existan. Es como la línea del respeto. Para muchos, sus actos, obviando todas estas líneas, pueden ser asumidos como válidos y creer que están dentro de la línea de lo permitido. Pero no es así. Existe algo, y lo saco como referencia porque nos ayuda mucho a ver milimétricamente las cosas, como en el tenis, cuando vemos nosotros algo que se llama el ojo del halcón, o en el fútbol, ahora que está de moda, cuando hablamos del VAR, y hay un VAR milimétrico. Son jugadas a través de diferentes cámaras que determinan si la pelota o el balón está dentro o fuera de la cancha, o dentro o fuera de aquello que está establecido. Para efectos nuestros, la Torá es como ese ojo de halcón. La Torá es como el VAR, que revisa nuestra actuación y nos dice, está fuera de lugar. Epa, te encontré en una posición no debida.
La Torá es la que nos dice si nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud está dentro de las reglas del juego. Este sistema informático es usado para seguir la trayectoria de la bola. Así los jueces sin duda pueden tomar una decisión. Imaginemos que en la cancha no hay líneas y que cada uno decide basado en su juicio, así como Adán, si está en la cancha o no la bola, o sea, si es válida o no. Obviamente, cada jugador va a asumir de forma subjetiva que su jugada es la válida. ¿Cómo puede ser un juego honesto? ¿Cómo puede ser un juego válido o legítimo si cada jugador determina basado en sus intereses particulares y no en la verdad qué es lo correcto o no? De igual manera estamos nosotros. Los creyentes andan justificando sus jugadas, sus actuaciones, diciendo que están válidas, que están dentro del campo, que están dentro de la regla. Y es parte del autoengaño. Eso lo que expresa es la falta de mirar en lo profundo de su ser. Cuando no hacemos ese lek lejá, vamos a cometer este tipo de errores. La Torá viene a ser como ese sistema que se usa en medio de estos deportes para evaluar la trayectoria de la bola, pero en este caso la Torá lo que va a evaluar es la trayectoria de nuestra vida. Es la que va a evaluar y decir, ¿estás caminando dentro de las reglas del juego o estás fuera de las reglas del juego? Y así poder decidir o poder hacer las cosas muchísimo mejor. El juego posee sus reglas, sus medidas y líneas que se deben seguir. De igual manera, en este mundo existen esas condiciones y leyes que si las seguimos, viviremos de forma correcta. No hacerlo sería simplemente existir. El problema son los conceptos errados que distorsionan la percepción de todo. Y uno de esos conceptos que no nos ayuda en nada es el religioso de la gracia, la cual fomenta la anarquía y la falta de compromiso y responsabilidad o la falta de obediencia, pensando que indistintamente sea la conducta, la bendición estará con nosotros. Vemos que cuando las personas llegan a la congregación o a una iglesia, la cabeza, la máxima autoridad, debería percatarse que son personas que vienen de un sistema, que vienen de un entorno, que traen limitaciones, que tienen defectos, pero tienen también bondades y virtudes y cualidades tanto positivas como negativas. Invertir tiempo en ellos para ver la forma cómo ayudarlos, cómo puedan ellos mejorar, hacerles ver lo que representa este mundo como una realidad, como un espejismo, y mostrarle que existe una verdad de la cual ellos no tienen capacidad de percibir en ese momento, es motivarlos a que todos los días tengan como desafío mejorar y crecer. Que cada uno se establezca como reto personal poder descubrir cuáles son los defectos, los errores o hacia dónde la inclinación al mal lo puede llegar a empujar. O sea, el líder tiene que motivarlo a que viva una vida despierto, consciente, atento a todo. Y mientras más despierto, consciente, será mucho mejor porque se va a conocer. Eso es lo que deberíamos ver cada vez que alguien llega a una congregación, a una iglesia, a una comunidad, a una sinagoga. Porque de esta forma es que los vamos a poder ayudar a desarrollar su potencial. Mostrarle cuán importante es ver hacia adentro y no vivir mirando hacia afuera. Lo mejor, las herramientas, los recursos y de qué fueron hechos está dentro de sí mismo. Y en eso debemos enfocarles el énfasis. Por eso, este sistema lleva a la persona a buscar, sin mirar las líneas, lo que es bueno y le gusta, obviando por completo las reglas, pero al mismo tiempo dar a entender que todo está bien y es permitido en el juego.
Esto altera por completo todo, porque se vive en un mundo, como dice el profeta Isaías, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, donde lo dulce se pone por amargo y lo amargo por dulce. Son personas que sus emociones le dominan y reaccionan frente a todo escenario del cual se siente atraído. Y todo lo que le gusta de alguna manera lo va a justificar para poder seguirlo viviendo y disfrutando, porque estamos hablando de los apegos. Hay personas que, siguiendo este sistema dañino y real que es este mundo, no les interesa las reglas, sino ganar el partido. O sea, muchas personas están más interesados en tener razón para seguir haciendo lo que quieren que tener la verdad que los hace libres. Pero hay algo que no se puede cambiar, y es precisamente la verdad, que es Emet. Aquel que camina en la verdad y dentro de las líneas establecidas por el Eterno y sus reglas, se acerca cada vez más al Eterno. El que no lo hace se va alejando del Eterno y camina por una vía que lo lleva a la muerte. Recordemos que la palabra Emet, cuando quitamos la letra Aleph, que es la primera, queda la expresión Met, que es muerte. O sea, lo contrario a la verdad no es la mentira, es la muerte. Anteriormente vemos que cuando un rey iba a enviar un documento, un edicto, algo sumamente importante o trascendental, este documento, este pergamino se cerraba, se le colocaba como una especie de cera y se sellaba para garantizar que no fuera abierto y que era totalmente legítimo y que ese documento venía del rey. ¿Cómo se sellaba ese documento? Con un anillo para mostrar la legitimidad y la veracidad del mismo. En este caso, cuando hablamos de todo esto, el Eterno, su anillo, su sello, es la verdad. Y si nosotros queremos caminar cercanos al Eterno y hacernos uno con el Eterno, debemos transitar por la verdad. Y que siempre nuestros actos estén sellados con la verdad del Eterno. Sin embargo, hay personas que no están interesadas en construir su mundo interior, basado en la verdad que los acerca al Padre, sino que más bien están interesados en obtener todo aquello que anhelan y se justifica de cualquier forma, como que todo es permitido para alcanzar un objetivo. De esta manera, una vida sin líneas y donde todo es permitido, la Torah es como el ojo del halcón que mencionamos previamente, que nos dice si estamos actuando dentro o fuera de lo permitido. Y la persona que no sigue estas reglas va a jugar, por llamarlo de alguna manera, de manera ilegítima, o simplemente va a seguir en el laberinto que comentamos previamente cuando comenzamos. O sea, nunca va a salir de esa condición. Porque una mente no renovada no puede mejorar, no puede cambiar, no puede avanzar, no puede marcar las líneas ni establecer las reglas de cómo se deben hacer las cosas. Porque en medio de este sistema que es oscuridad, decíamos que el segundo error es que se confunde todo y que muchas veces podemos ver algo y darle una definición totalmente diferente. O sea, no se posee un criterio correcto y las personas no pueden establecer el camino a seguir porque están dentro del laberinto, están en medio de la oscuridad. Solo al salir de esta condición se puede llegar a apreciar mejor las cosas y tener una visión correcta de sí mismo y de todo, que es importante. Porque esa es la visión que le va a garantizar que están caminando en la verdad. Ese es el sello, la firma del rey. Ese es como su anillo, es como la firma del Eterno. Todo lo que se acerca a la verdad es cercano al Eterno, y todo lo que no es verdad se aleja al Eterno. La verdad es el mejor ángulo para ver la vida de forma correcta, pero no puede ser solamente un concepto que se aprende en una clase, un seminario, una conferencia,
y que nos pareció interesante, sino que debe transformarse en un estilo de vida. La humildad viene a ser el lente o la perspectiva de ver la vida, pero ser humilde solo se logra cuando una persona está consciente de la presencia del Eterno en todo momento y lugar. Aunque una persona posee una virtud, le falta la profundidad para verse a sí mismo de forma correcta en todo su esplendor. No es completa la visión que tiene porque también hay defectos, hay errores que lo limitan. Cuando alguien se enorgullece, por ejemplo, de una virtud, de algo que tiene bueno o algo que posee, pronto va a estar en cometer un error, pronto va a fallar, pronto va a hacer algo que sea diferente, porque esto es lo que le va a hacer como que ver o abrir los ojos frente al error y darse cuenta de que es un ser humano. El Eterno hará que coloque los pies sobre la tierra y se baje de esa nube para que regrese a su realidad, por muy dolorosa que sea, pero es la que tiene que enfrentar para asumir las cosas de manera mucho mejor. Hay personas que podemos decirle que no se merece honor, y si le llegamos a preguntar cómo se siente después que le hemos dicho esto, esta persona se va a sentir incómoda o en desacuerdo. ¿Por qué se siente mal cuando le podemos expresar algo como esto? Porque este tipo de persona está lejos de la verdad. No comprende que es un ser humano que fue creado con un alma y que esa alma lo colocaron en un cuerpo que lo limita. Porque el cuerpo es materia. Y esta materia o este cuerpo tiende a buscar lo terrenal, lo de este mundo. Diferente a nuestra alma y sobre todo el hombre interior que es espiritual y busca lo celestial. Busca siempre esa conexión con lo espiritual, con la verdad. Esa tendencia a empujar al ser humano hacia aquello que no es espiritual o elevado es lo que el cuerpo siempre hace. Y de allí la mente no renovada o la mente estancada en el viejo hombre, porque no ve las limitaciones y las debilidades. Es como aquel que se para con otra persona y nunca en su vida ha visto un avión. Y está viendo con alguien el cielo y de pronto ven como un punto negro con unas lucecitas y le dice a la otra persona, oye, mira, ¿qué es eso? Qué raro. Y la otra persona le dice, eso es un avión. ¿Y qué es un avión? Un avión es como un aparato, un transporte aéreo que lleva personas. Ahí pueden venir como unas 200 personas. ¿Eso tan pequeñito puede traer 200 personas? No, no puede ser. Y en la medida que el avión se va acercando, se va haciendo como que más grande. Y cuando ese avión aterriza, él empieza a verse tan pequeñito frente a ese avión. Así somos nosotros. Cuando vemos al Eterno o tenemos al Eterno o nuestra relación es lejana, vemos al Eterno pequeñito y nosotros nos engrandecemos o nosotros empezamos a enorgullecernos. Pero cuando empezamos a tener conciencia, cuando empezamos a despertar, cuando empezamos a hacer las cosas de forma correcta, porque miramos en lo profundo, vemos la grandeza del Eterno y lo pequeñito que somos nosotros. Ahí nos damos cuenta que sí, que tenemos limitaciones, defectos, errores, pero que estamos en este mundo para corregir, y la Torá es la herramienta que nos va a ayudar a hacerlo. Pero si nos alejamos, como ese avión, entonces no veremos las cosas con claridad. Seguiremos en este mundo caminando en la oscuridad con estos dos grandes errores, o en este mundo que es como una especie de laberinto sin poder salir de él. Todo depende de cómo nosotros queramos terminar nuestra carrera. Cuando llegue el último día de nuestra vida, nuestro último aliento, ¿cómo queremos llegar a ese momento? Queremos llegar como personas que en el transitar de la vida hicieron cosas acertadas y cosas que no. Ayudaron a mucha gente, pero a lo mejor a otros no. Pudieron ser buenos con unos y a lo mejor malos con otros.
Pero eso no los estancó, sino que eso los hizo darse cuenta, gracias a la Torá, que debían de despertar y no conformarse con este mundo y mucho menos conformarse con lo que eran. Y empezaron a ejercer cambios, empezaron a mirar en lo profundo de su vida para rectificar, para corregir y cada día poder hacer los cambios pertinentes que lo acerquen al Eterno y caminar en su verdad. Que el Eterno nos encuentre luchando y esforzándonos por acercarnos a Él, por caminar en la verdad y por hacer siempre los cambios pertinentes en nuestra vida. Que no nos estanquemos, que no nos conformemos, que no nos engañemos a nosotros mismos, que no nos tapemos los ojos para justificar las acciones, que valoremos la vida y la toma de decisiones y no simplemente reaccionar sin darnos cuenta podemos caminar en la vía de la muerte. Que a través de este tema podamos despertar en usted la búsqueda de la verdad, el conocerse a sí mismo y darse cuenta que nuestro problema desde el principio siempre estuvo dentro por lo que se hizo y nunca afuera. Pero dentro también está la respuesta, cuando el Eterno nos guía a través de su Torá, porque se transforma en una lámpara para nuestro ser. Que podamos seguir adelante mirando en lo profundo y de esta manera seguir conociéndonos a nosotros mismos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos y Shalom.